Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, iglesia, bienvenidos a una transmisión más. Somos Casa de Oración Tijuana Loma Dorada y como cada viernes estamos llevando la serie de estudio bíblico. Los viernes estamos estudiando el Evangelio según San Juan y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 9. Y antes de iniciar, quiero ponernos en manos de Dios para que Él sea siempre el que ministre en nuestra vida. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, la oportunidad que nos das, mi Dios, de seguir creciendo en madurez, creciendo en fe, mi Dios, para ser cada día más aptos, Padre, para los propósitos para los cuales tú nos tienes, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, a decirla de la manera correcta, pero sobre todo, mi Dios, a poner por obra tus enseñanzas y estatutos, Padre. Te lo pido y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues como le comentaba, la serie es estudio bíblico. Los viernes vemos el Evangelio según San Juan, de martes a viernes está cada Evangelio. Así que si ustedes de aquellos que de pronto les cuesta un poquito trabajo tener un hábito de una lectura diaria, pues a las 7 tiene una cita. Por lo menos le aseguro que el día de hoy, por lo menos vamos a leer el capítulo número 9. Y seguro que por ahí algunas palabras, algunas interpretaciones o perspectivas que a veces nos cuesta un poquito de trabajo comprender, seguro que también vamos a ir tocando temas muy interesantes. Sobre todo, buscamos siempre la aplicación espiritual a nuestra vida para que en todo tiempo la palabra de Dios haga el efecto. Y mire, el día de hoy, el capítulo 9 habla principalmente de un tema. Todo gira al tema de la sanación de un hombre ciego de nacimiento. Y hay tres puntos en el capítulo 9. Sin embargo, todo es a razón de lo mismo. Y uno es que Jesús sana a un ciego de nacimiento, que los fariseos interrogan al ciego sanado y la ceguera espiritual. Así se divide este capítulo 9. Y vamos a iniciar, si me quieren acompañar, Juan 9 del 1 al 12. Esa es la parte en donde se le llama Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. El capítulo 9 inicia justo después de que Jesús en el capítulo 8 da la luz, da la enseñanza que Él es la luz del mundo. Habla también acerca de su preexistencia, es antes de Abraham, antes de Moisés. Sale del templo y ahí inicia el capítulo 9. Cuando Él sale del templo, era muy común en aquel tiempo y hoy en algunas iglesias también tradicionales, es común que alrededor hayan personas que estén en alguna situación difícil, ya sea de enfermedad, principalmente, y están buscando pues de que alguien le pueda dar una donación, alguien le pueda dar una limosna o recibir algo de alguien. En aquel tiempo no era diferente. Habían muchas personas necesitadas que se ponían alrededor de los templos, alrededor
de las sinagogas para poder recibir algo de ello. Y ahí estaba ese ciego. Ahí estaba uno de tantos, era un ciego de nacimiento. Fíjese que en aquel tiempo había algo que era tradición, había algo que se había mal enseñado. Y es curioso porque hasta nuestros días hay algunas congregaciones, algunas doctrinas que enseñan algo similar. Los discípulos le hacen una pregunta que es curiosa, la realidad es curiosa cuando lo vemos ya con eh, frialdad. Le dicen, la enfermedad que ese hombre tenía era por pecado de él mismo o de sus padres. E insisto, primero hay que explicar que eso era una creencia, eso era algo que se había enseñado y se había hecho ya una tradición, porque ni siquiera era complicado. Aquellos veían a una persona enferma y de inmediato decían es que tiene pecado. Pero miren, imagínense cuántas personas deberían de padecer alguna enfermedad si así fuera. La escritura dice que todos hemos pecado y que todos de alguna manera, tarde o temprano, caemos en alguna desobediencia y eso es pecado. Entonces, pues todo el mundo fuera un mundo lleno de enfermos. Sin embargo, no es así. Sin embargo, eso se enseñaba de que ese tipo de personas estaban enfermas por pecado. Lo que Jesús le contesta es una respuesta llena de paciencia, llena de misericordia y como siempre, buscando dar una enseñanza, buscando quitar de la falsa enseñanza, de la falsa tradición, la realidad la realidad de las desgracias de las personas, llámese algún tipo de estrechez o algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación, no todas necesariamente tienen que venir por algún tema de pecado, por algún tema de desobediencia o algún tema de consecuencia. O todas las cosas que pueden venir a nuestra vida. Algunas de ellas simplemente son por malas decisiones, algunas de ellas son por malos hábitos, algunos de ellos son simplemente porque la vida es así. Llega un momento en donde todo se va deteriorando. No necesariamente es por pecado. Lo que sí es necesario apuntar y lo que sí es necesario resaltar es que Jesús dice que aún en cualquier circunstancia, Dios puede buscar hacer un propósito. Eso es lo importante, que Dios en cualquier circunstancia, sea cual sea el origen de esa circunstancia, Dios puede y busca siempre glorificarse en cada situación. Esto no significa que Dios ande enfermando o anda trayendo desgracias a todas las personas con tal de que Él se glorifique. Simplemente es misericordioso y sabe que es necesario, que la humanidad necesita siempre de Dios. Es necesario hacer lo que dice Jesús, algo que repitió muchas veces. Me es necesario hacer el propósito por el cual yo fui mandado. Y ya hemos leído, hemos visto nosotros también evangelios que Cristo vino, que Jesús vino a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a liberar a los esclavos, y todo ese tipo de cosas son parte del propósito. El propósito también es enseñar que Él era la luz del mundo, enseñar todos ese tipo de cosas son parte del propósito con el fin de que conociéramos al Dios verdadero y que creyendo con fe en su Hijo Jesucristo, nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Mire, lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos, principalmente a los discípulos, es que no se fijaran en la enfermedad, que no se fijaran en la condición de las personas. Lo que verdaderamente es importante es que se fijaran en lo que Jesús era capaz de hacer. Eso es algo que es importante. Muchas personas van buscando un milagro, van buscando una seña, pero no de quién se originan todas las cosas. Jesús le estaba diciendo, aquí lo importante es que vean el propósito por el cual se va a hacer. Miren, los discípulos habían puesto su mirada en el enfermo. Habían visto, estaba Jesús, estaba el enfermo, y en vez de ver a Jesús, a su persona y lo que él iba a hacer, se fijan en el enfermo y preguntan acerca del enfermo. No le preguntan, Jesús, ¿qué es necesario hacer? Jesús, ¿qué se hace en estos casos? Lo que él se fija es, ¿quién pecó? Es una manera realmente
muy cotidiano, en donde de pronto las personas nos ponemos en situaciones o en posiciones donde Dios no nos ha puesto. Andar juzgando el por qué las personas pasan por ciertas circunstancias no es algo que a nosotros nos compete. Lo que sí deberíamos de hacer es ver cómo Dios va a actuar en cada situación. Jesús les vuelve a decir, yo soy la luz del mundo. Y aquí la aplicación espiritual es mucho mayor. ¿Por qué? Porque literalmente iba a traerle luz a un hombre. Literalmente, en ese tiempo, esa persona vivía en una oscuridad completa y nunca, dice la Escritura, nunca había visto la luz. Sin embargo, Dios iba a darnos una enseñanza de cómo Él es el único que puede traer luz a una persona que vive en tinieblas. Esa persona había sido ciego de nacimiento, nunca había podido ver. Y algo importante es que ese hombre no busca a Jesús. Ese hombre no le pide como otros personajes que claman y de pronto le dicen hijo de David y de pronto el Cristo. Él simplemente estaba en una posición en donde era necesario recibir misericordia, donde era necesario recibir de la gracia. Y es lo que los discípulos se estaban dejando, se estaban perdiendo esa enseñanza. Jesús no se detuvo por la enfermedad del hombre, todo lo contrario. Él dijo, es necesario que yo haga lo que he venido a hacer. Miren, también vemos algo que es importante el día de hoy que nosotros entendamos. Jesús sanó de muchas formas, de muchas maneras. De pronto le dice, mira tú, métete en tal río, y de pronto le dice, simplemente levántate, o dice, mira, levanta al paralítico, le dice, agarra tu lecho y anda, y lo hace con una razón. La razón es que nosotros no caigamos en el tema que hay rituales, o en el tema es que, mira, es necesario dar 7 veces ciertas cosas, o es necesario, eso no, lo que Jesús nos trata de enseñar es que nunca es por la forma, sino es del quién da el milagro, quién es la señal, de dónde proviene el poder. Cuando nosotros empezamos a ver y empezamos a notar, es que Jesús le dijo que fuera para acá, entonces a lo mejor lo que tenía el poder de la sanación, pues era el estanque, y es falso. La realidad es que es solo Jesús y solo en el poder de Dios en donde puede llegar una sanación. La forma es la que Dios pueda ocupar. Esa nunca será la importante. No hay, y le digo algo, no existen pasos ya preestablecidos para que uno pueda ser sanado. Solo el poder de Dios emana esa sanación. Sin embargo, ojo, sin embargo, sí es importante entender que Jesús pudo haberlo sanado solo con decir la palabra, pero lo mandó a hacer algo. Es decir, ese hombre ocupó actuar, ocupó que su fe, ocupó que su necesidad, su creer fuera puesto a prueba. Mire, a veces nosotros leemos la escritura de una manera tan simple y tan sencilla, pero ese hombre era ciego de nacimiento. Y yo no sé cuántas veces había pasado, no sé cuántas cosas le habían podido hacer con tal de que pudiera ver, pero no lo había logrado. Y de pronto Jesús usa lo más simple. Jesús usa lo que todos pisoteaban y que era algo, acuérdense que en aquel tiempo, si era un insulto que se consideraba grave, es que alguien escupiera a otra persona. Era algo totalmente, híjole, indignante. Y Jesús escupe al suelo, a la tierra. Imagínense, como de pronto decía, nadie pudo haber curado a este hombre. Realmente se le hace imposible creer que este hombre de nacimiento ciego pueda ver. Miren, ¿qué es lo más simple que hay? Hay tierra, pues yo voy a escupir sobre la tierra y voy a hacer lodo y se lo voy a poner en los ojos. Le digo algo, se lo aseguro, no tenía ni un poder especial ese lodo, ni tenía ni un poder especial la tierra. El poder siempre emana de Dios. Y en este caso, lo único que le tocaba hacer al ciego, lo único, entre comillas, era ve al estanque y lávate. Suena sencillo, pero el hombre me imagino que ha de haber estado ya de pronto decir,
lo he intentado todo. De verdad, es más, me es difícil ir allá donde tú dices, pero ahí se ve el corazón, ahí se ve lo cuando el hombre quiere recibir algo de Dios. Ese hombre simplemente agarró, hizo lo que tenía que hacer, fue y de ahí inicia el tema del hombre ciego que fue sanado. Así nosotros, el día de hoy, muchas veces queremos recibir las bendiciones de Dios, muchas veces queremos recibir sanación, muchas veces queremos salir de un tema de problema de estrechez económica y de pronto Jesús atiende, pero nos manda a hacer algo. Esa es yo le podría decir, la clave de que nosotros podamos recibir una bendición o no, siempre es en obediencia. Ese hombre fue sanado por obediente. Ese hombre fue sanado porque hizo justamente lo que Jesús le dijo que hiciera. Se imagina que él pudiera haber dicho, yo no creo que de la tierra y de tu saliva. Él no cuestionó, él simplemente fue y obedeció. También algo que Jesús dice a sus discípulos, dice, mira, va a haber un tiempo. Va a haber un tiempo en donde yo voy a estar en este mundo y voy a ser la luz de este mundo. Y también en este tiempo, solo hay un tiempo en donde nosotros vamos a poder recibir de Jesús. Porque dice él mismo, llegará un tiempo donde nos va a cubrir la oscuridad. Y es cuando Jesús ya no estuvo en esa tierra. Dice que hubo un gran tinieblas, pero va a llegar un momento también en donde Jesús se va a apartar, en donde Él va a venir por su iglesia, pero ya va a venir después como juez. Y hoy es el tiempo en donde todos aquellos que de pronto tenemos una enfermedad espiritual, busquemos de Dios. Hoy es el tiempo en donde no importa lo que Dios, lo que Jesús nos mande a hacer, por más a veces extraño que parezca, a veces dice, oye, pero yo no creo que por medio de oración, yo no creo que solo bueno, ese es el tema del hombre todo el tiempo. Dios, por medio de Jesús, siempre ha querido bendecirnos, siempre, pero debemos de dar ese pasito de obediencia para que las cosas se puedan manifestar en nuestra vida. Yo le digo, a Jesús no le importó lo extraño del tratamiento, si lo podemos decir de esa manera, es simplemente sabía que tenía una necesidad, había escuchado de Jesús y le creyó. Sencillo como eso, nosotros debemos de creer también para que eh, podamos recibir. Algo que también podemos darle una aplicación espiritual, y es porque Juan menciona lo que es el estanque de Siloé, que significa enviado. Miren, Jesús siempre quiere darnos una enseñanza espiritual, siempre quiere mostrarnos, siempre quiere él mismo interpretar su propia palabra para que nosotros lo podamos entender claramente. Él le dice, ve al enviado. Miren, a Jesús se le conoce como el enviado de Dios. A Jesús se le conoce como el Mesías. A Jesús se le conoce como el Cristo porque lo es. Todas esas formas de llamarle, Él lo es. Cuando de pronto dice, tú eres ciego, y si eres ciego de manera espiritual, ve al enviado. Ve a Cristo, lo que Él mismo, le digo, en ese tema era un tema literal, había un estanque que tenía agua y literalmente tuvo él que caminar e ir y lavarse. Pero el día de hoy ya no existe ese estanque Siloé para que nosotros podamos ir a lavarnos nuestra ceguera. Ahora está el que fue enviado. Ahora está Cristo, ahora está por medio de su palabra, nosotros podemos llegar y conocerle y podemos ser limpiados, es lo que dice la palabra de Dios, que por medio de él fuimos limpiados. Miren, que el hombre, dice, el hombre fue y se lavó como Jesús dijo. Aquí el tema es, y volvió viendo. ¿Cuántos de nosotros podemos creer como ese ciego? ¿Cuántos de nosotros podemos y tenemos la sensibilidad de decir que con algo simple, que con algo como tierra y saliva, nuestra vida puede cambiar de una manera impresionante? Eso es el corazón del hombre. Eso es lo que nosotros debemos de trabajar día con día, ir creciendo en fe, que nuestra fe vaya madurando y que nuestra incapacidad o como le podría decir, escepticismo acerca de Dios vaya cada día eliminándose en nuestra vida para que nosotros podamos ver cosas
que Dios quiere que nosotros podamos experimentar. El testimonio del hombre ciego debe ser también el testimonio de cada uno de nosotros. El hombre simplemente dice, mira, lo único que yo sé es que antes yo no podía ver y ahora ya puedo ver. Mire, nosotros con nuestra vida cristiana, lo único que podemos decir cuando iniciamos nuestra vida cristiana es, yo antes no podía dejar esto, pero hoy ya puedo. Antes yo no podía ser un buen hombre, pero ahora puedo. Yo antes estaba alejado de todas las cosas buenas, pero ahora ya estoy. Eso es el principio de la vida cristiana. El ciego de pronto dice, yo no sé ni dónde está. Lo de que sí estoy seguro es que antes no podía ver y hoy puedo ver. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Antes estábamos imposibilitados para vivir la vida de Dios, pero ahora ya podemos. ¿Qué realmente, qué práctico es cuando uno lee la escritura y puede ver y quitarnos de nuestra mente realmente el tema milagroso y centrarnos en el tema de la enseñanza acerca del milagro, que siempre es lo más importante? No ver el milagro como tal, sino lo que Dios enseña por medio del milagro. Y en este caso vemos que cada uno de nosotros nacimos espiritualmente ciegos. Y llega un momento en donde Jesús se acerca a nuestra vida y nos manda a hacer algo que es, ve y límpiate. Y una vez que nosotros hemos abierto nuestros ojos, deberíamos decir, antes era así y ahora soy así. Y le doy la gloria a Dios por ello. Digo, no deberíamos decir yo antes medio veía mal y hoy sigo viendo medio mal, pero soy cristiano. No, deberíamos de tener un antes y un después justo como lo tuvo ese hombre. Después viene el tema que es habitual, que es los fariseos. El problema que los fariseos tenían todo el tiempo. Eso sí está un poquito medio largo, pero con mucho gusto lo vamos a leer. Y está del verso 13 al verso 34. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír una vez más? ¿O por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Después del milagro realizado por Jesús sobre ese hombre, vemos lo típico que había en aquel tiempo, el típico fariseísmo. Acordémonos que los fariseos, los judíos, los sacerdotes, escribas, eran la autoridad religiosa en ese tiempo y tenían hasta cosas que ver con el mismo gobierno. Eso lo lleva a tener un enfrentamiento por la eterna malinterpretación de la ley. Jesús, escuche bien cuál era el punto. El problema, aún ante un milagro maravilloso, aún cuando ellos estaban esperando a un rey que iba a ser todopoderoso, ellos solo se fijan que hizo lodo en un día de reposo. Imagínense, lo que le están cuestionando al hombre ciego no era para darle la gloria a Dios y no era para decir, este verdaderamente es el Cristo. Ellos lo que estaban buscando era una falla. Ellos lo que estaban buscando era encontrar la mentira. Por eso van a buscar a sus padres, por eso le preguntan una y otra vez para que él pueda caer en una contradicción, para que él de pronto diga cosas diferentes. El hombre lo dice una, otra y otra vez, hasta el momento que dice, mira, ya no los voy a andar repitiendo todo. Ya les dije cómo fue, después le dice más de una manera más corta, hasta el final le dice, mira, yo creo que ustedes quieren ser discípulos de él, porque preguntan tanto de él. Así era el punto. Jesús, ¿se imaginan el lodo que pudo haber hecho para ocuparlo en dos ojos? ¿Por qué estaba prohibido hacer lodo? Bueno, en día de reposo, porque era un trabajo. Al final el lodo se ocupaba para las construcciones, agarraban agua, digo, a gran escala y formaban lodo. Lo que Jesús hizo es un poquito nada más. Pero eso ellos eran suficiente para decir, Él no puede venir de Dios porque quebranta la ley, porque hizo lodo en el día de reposo y porque sanó a un hombre en el día de reposo, por lo cual eso se conoce como trabajo y viola y violenta la ley de Dios. Van con los padres, digo, ya con el hombre que antes era ciego, no pudieron, y van con los padres para que los padres pudieran testificar en contra de ese hombre. Lo que ellos estaban buscando, insisto, es que alguien dijera, no, no era ciego, era mentira, ese milagro no se dio. Los padres de alguna forma temieron, pero temieron más al hombre que al mismo Dios. Y temer a Dios, sabemos que es hacerle reverencia, tenerlo como el Dios, teniendo como lo más alto. Ellos sabían que su hijo era ciego de nacimiento y ellos estaban maravillados porque ahora podía ver. Sin embargo, temían a la represalia de los fariseos. Es triste de verdad cómo muchas personas, igual al día de hoy, pueden llegar a no dar un testimonio claro de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque hay personas que a veces se ofenden, hay personas que a veces eh, callan, tratan de callar la voz de Dios, glorificar a Dios en nuestra vida. Lo que uno debe hacer siempre es darle la gloria a Dios. Si de pronto Dios nos saca de una enfermedad, si de pronto Dios nos saca de un problema, de una tribulación, es digno realmente que uno pueda decir que Dios ha obrado milagrosamente en nuestra vida y no porque algunas personas de pronto no comulguen con ciertas cosas, uno pueda temer al hombre. Los padres lo hicieron, los padres temieron que los fariseos los corrieran, los expulsaran, en algunas versiones dicen los excomulgaran y que fueran expulsados de esa iglesia. Ellos decidieron callar en vez de darle la gloria a Dios y solo atinaron a decir, mira, la verdad sí es mi hijo y sí nació ciego, pero todo lo demás pregúntenle a él. A ese hombre que lo curó ni lo conozco. Estaban negando realmente a Cristo. Pero el hombre ciego definitivamente dice, hey, yo sí creo, yo sí sé quién es ese hombre y si es pecador yo no lo sé, pero de pronto llega y empieza a hablarles y cómo cambia la perspectiva de que aquellos que deberían de enseñar la palabra de Dios eran enseñados por alguien que había sido ciego. Eso todavía les molesta más. El hombre les dice, mira, qué maravilloso es ese hombre que hoy me ha curado,
porque ustedes los religiosos, ustedes los estudiados, los letrados, los grandes conocedores de la palabra de Dios, no logran reconocer lo que es Jesús. Pero yo, sin necesidad de tanta teología, sin necesidad realmente de tantos estudios que no he tenido, he recibido misericordia de Él. Y eso es realmente algo maravilloso porque Dios busca siempre el corazón del hombre. Dios quiere glorificarse y quiere manifestarse en todas las personas, pero el corazón del hombre es lo que hace que uno pueda recibir o no pueda recibir. Los fariseos no creían en Jesús. Los fariseos querían a toda costa eh, echar atrás ese milagro. ¿Por qué? Porque tenían que reconocerle. El problema es que ellos no querían reconocer a Jesús como el Cristo y tenían que hacer todo lo necesario para que Cristo no fuera glorificado en ese tiempo. Miren, dice la Escritura que también que nunca se había escuchado un milagro igual. Nunca. Es decir, habían otros ciegos que habían perdido la vista y habían sido sanados, pero nunca antes un ciego que había nacido así de nacimiento había, no es vuelto, sino había visto por primera vez. Y de pronto dice, esto es imposible que alguien, que lo haga alguien que no proviene de Dios. Y esto los ofendió todavía más. Que ese hombre les estuviera dando una teología acerca de lo que era Cristo y se ofenden y lo que hacen es, le dicen, tú eres un pecador, nosotros no somos pecadores, así que vete de aquí. Y lo expulsaron de la sinagoga. Yo me imagino que el ciego se fue totalmente feliz. Digo, porque ya no era ciego. El ex ciego dijo, bah, lo que me importa es que me hayan expulsado. Si ustedes son los ciegos. Ya viene la otra parte, la última parte del capítulo 9, que es la ceguera espiritual. Y viene del versículo 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, el ciego, bueno, el que antes había sido ciego. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Como vimos que el que antes era ciego sale expulsado, pero estoy seguro que salió contento, estoy seguro que salió feliz. Y así sucede. Fíjense cómo es. Oyó Jesús que le habían expulsado y fue otra vez a hallarle. Qué bueno realmente es Dios que no nos deja nunca, que a un corazón contrito, a un corazón humillado, a un corazón que le busca, no haber impedimento por el cual Jesús pueda tocarle. Ese hombre fue expulsado y de pronto se iba a perder aparentemente de todas las enseñanzas, del culto, de tantas cosas, pero Jesús va y le enseña cómo es el verdadero cristianismo. Fíjense la pregunta que le hace. Dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Era suficiente, ni siquiera le dice, oye, ¿cómo te sientes? Oye, tu visión es 2020. Oye, ¿quieres que hable con los fariseos para que te vuelvan a reincorporar a la sinagoga, al templo? Él lo único que le dice es, ¿crees en el Hijo de Dios? Que siempre va a ser lo más importante. Respondió el que antes había sido ciego, dice, muéstrame quién es para que yo crea en él. Jesús le dice y se revela, soy yo. El que habla contigo, Él es. Y lo que viene a continuación es una verdadera fe, una fe salvadora que por medio de la palabra de Dios va a ir madurando hasta que sea una fe completa, que nosotros podamos alcanzar lo que Dios espera a cada uno de nosotros. Pero Él hizo lo necesario, Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Son las cosas que uno tiene que tener en el corazón cuando Jesús se acerca. Uno es fe, la fe
salvadora, la que nos permite creer en Jesús. La otra es reconocerlo como nuestro Señor. Y la tercera parte es adorarle. Mire, son tres cosas que no pueden estar una sin la otra. Uno no puede adorar sin creer. No puede tener a Jesús como el Señor y no adorarle. Y uno no puede tener a Jesús como Señor y adorarle sin creer en Él. Son tres cosas que a veces, le digo algo, a veces nos hace falta. ¿Por qué? Porque el tema de adorar no es que él se haya puesto y haya agarrado una guitarrita y lo haya adorado. Él simplemente se postró, pero principalmente en la condición del corazón. Él simplemente le reconoció, se postró delante de él y a eso le dicen y le adoró. Muchas veces de nosotros podemos creer en los milagros. Muchas veces podemos decir que Jesús es el Señor, pero no nos postramos delante de él. Porque cuando de pronto Jesús dice algo, nosotros decimos, yo no creo que sea así. Porque nuestro corazón todavía hay endurecimiento, porque hay tantas cosas, pero el hombre que había sido ciego, por medio de él, Jesús nos enseña qué es lo que a él le agrada. Y a él le agrada que creamos con fe, que lo tengamos con nuestro Señor y le adoremos. Anote eso, la tercera parte, y le adoremos. Porque le voy a decir algo, si no somos capaces de adorarle en un canto, menos lo vamos a hacer con nuestra vida, menos lo vamos a hacer con nuestra condición de corazón. Pero miren, ahí estaban esos que no creían, ahí estaban esos que aparentemente eran los que podían ver con una visión 20/20 y le estaban riéndose del que era ciego. Pero cuando de pronto ellos escuchan a Jesús, entienden y dice, hey, ¿acaso nosotros somos los ciegos? Y Jesús le responde, ¿qué quieres que yo te diga? Ustedes me tienen enfrente, han visto todas las señales, han escuchado mi palabra, todas las cosas, han confirmado que yo soy, pero no pueden ver. Y eso se le llama al día de hoy una ceguera espiritual. Hay gente que puede ver con sus ojos perfectamente, pero espiritualmente no pueden reconocer a Jesús como el Señor. No pueden reconocer a Jesús como el Cristo. No pueden reconocer a Jesús como Dios. Y lo único que hacen es ver al cristiano como un cristiano que no sabe, como un cristiano que nos tienen engañados, como un cristiano que deja de hacer las cosas que son divertidas y ahora hacemos cosas que no tienen sentido. Pero llega un momento donde Jesús dice, mira, tú no te preocupes, los ciegos son otros. A ti ya he trabajado y ya te he podido abrir tus ojos espirituales y ahora puedes ver las cosas de Dios, ahora puedes conocerme, puedes obedecerme, puedes adorarme. No te preocupes por los otros, que los otros se preocupen para que un día puedan aceptar a Jesús y puedan ser como lo que dice la escritura de este hombre, que antes era ciego. Qué bueno que nosotros eh, hemos pasado de una ceguera espiritual a una visión 20/20 en el plano espiritual. Qué bueno que nosotros tenemos ya la condición de fe, tenemos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y qué bueno que nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, es decir, con una acción del corazón, que es la mejor adoración que Jesús y Dios puede recibir, que es la condición de corazón, la obediencia a su palabra, el caminar bajo sus caminos. Lo demás de un canto ya será como consecuencia de una vida que le adoremos todos los días y de manera permanente. Qué bueno que nosotros éramos esos ciegos, pero ahora ya podemos ver. Recordemos que es Jesús el que se acercó a nosotros y de la manera más simple, ocupando las cosas más sencillas, un día abrió nuestros ojos. Damos gloria a Dios por medio de Jesús, que verdaderamente sin Él hubiera sido imposible que hoy nosotros pudiéramos ver el propósito de nuestra vida como seres humanos, como padres, como esposos, como hijos, como sociedad, como iglesia. Demos gracias a Dios porque hoy podemos ver con claridad y podemos vivir en los propósitos de Dios. Ese capítulo fue el capítulo número 9. A partir de hoy vamos a recordar a un ciego que era de nacimiento, pero después pudo ver. Y por mi parte esto ha sido todo. Esperamos vernos primeramente Dios el próximo viernes en punto de las 7 de la tarde y no lo olvide, martes, miércoles, jueves y viernes a las 7 se estamos dando el estudio bíblico, los evangelios, siempre será lo mejor que nosotros podemos hacer
escuchar y aprender de la palabra de Dios. Por mi parte, esto ha sido todo. Que pasen muy buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.